La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya en este momento en contacto con Jorge Luis Hidalgo, gerente general de Green Power International, para hablar sobre el escándalo en las empresas públicas. Uno de los temas que ha preocupado sin duda es lo que podría haber estado ocurriendo alrededor de Flopec, CENEL, SELEC, entre otras. Jorge Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Saludos, querido Fausto, a su amable audiencia, también un abrazo. Me encuentro en la ciudad de Brasil, en el país de Brasil, y una ciudad bastante pequeña, viajando de pueblo a pueblo, así que lamento la informalidad. Tuve la noticia, esta invitación hace pocos minutos, pero además súper contento por la invitación, por lo cual lamento esta informalidad, pero con mucho gusto lo recibo. Está bien, lo importante es lo que podamos aportar en contenido a esta estas supuestas denuncias de actos de corrupción en Flopec y entre otras de las empresas públicas. Para un poco concentrarnos en el tema, se ha anunciado, por ejemplo, que en Flopec y estas empresas, principalmente las que manejan mayor cantidad de presupuesto, son una mina de oro. Lo ha dicho en un audio Hernán Luque, de quien ya se ha distanciado el gobierno. ¿Es así? ¿Las empresas públicas son o podrían ser consideradas una mina de oro, seguramente para otros fines que no son necesariamente en favor del Estado? Si me permite, Fausto, yo quisiera remitirme a lo técnico, porque no es mi competencia el tema legal. Entonces quiero dar unos números y una data de lo técnico que además creo que es valioso. Perfecto. Resulta que el presupuesto, si usted suma de las 4 empresas, Flopec, CENEL, SELEC y Petroecuador, de acuerdo a primicias, está por alrededor de 16,000 algo millones de dólares. Uh-huh. Esto incluye salarios, operaciones, mantenimiento, nuevas inversiones, etc. Increíblemente, y esto la ciudadanía tiene que conocerlo, porque lo que siempre trato de decir es, no sé cómo es la trama de corrupción, no me consta cómo se maneja, pero sí sé quién se beneficia. Y yo creo que es un buen inicio cuando uno no sabe, digamos, cómo es la trama. Yo creo que es importante empezar por quién se beneficia. Entonces, de los 16,000 algo millones de dólares que manejan estas 4 empresas, la importación de combustibles que la maneja Petroecuador, ¿no es cierto?, representa, el año 2022 representó 7,646 millones de dólares. O sea, de todas las empresas, de todo lo que está pasando, la importación de combustibles representa casi el 50% de todo ese presupuesto. Petroecuador, no más de 15 personas en Petroecuador manejan esa cantidad de presupuesto. Esto, digamos, evidentemente es tentador, digamos, para no decir otros términos. Entonces, realmente, si el presidente Lasso quiere tomar decisiones, como lo escuché en una entrevista, básicamente el presidente dice, bueno, hay que prender el reflector para entender, digamos, dónde está la corrupción. Bueno, prende el reflector, presidente Lasso, de toda la cadena de valor de importación de combustibles, porque ahí se derivan algunas cosas. No solo es, digamos, el commodity trader, que es el comerciante de las materias primas, en este caso combustibles. Ahí está Gumbor, Transfigura, Glencore, entre otros. Y todas las que han sido son nombres que ya nos suenan en denuncias que han sido presentadas ya desde hace varios años, inclusive. Pero por supuesto. Gumbor, por ejemplo, que tiene prohibición de hacer negocios con Petroecuador, de acuerdo al portal La Posta, que ahí verificamos esa información, sigue haciendo negocios aparentemente con una empresa que no conozco, que se llama Amazon Tankers. Y de hecho decían en ese portal que todos los caminos conducen a Gumbor. Entonces, ¿cómo es que Gumbor, por ejemplo, que no podría hacer negocios con Petroecuador, sigue haciendo negocios con Petroecuador? Claro, Gumbor aparece en esta cadena de intermediarios, y eso lo ha denunciado en su momento, lo denunció hace prácticamente un año el ex gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, una denuncia que parece no caló en el gobierno, no caló en el ejecutivo, pero son temas, es información que creo que en el ámbito que ustedes se manejan todos la conocen. Bueno, Fausto, vamos por partes. La ciudadanía tiene que comprender que nunca antes en la historia del Ecuador
se han manejado estos números de importación de combustibles. Nunca ha llegado a 7.646 millones de dólares. Esto, yo les decía a algunos amigos periodistas, pero sin molestarlos, obviamente, que esto debe ser titular en todos los medios de comunicación, porque es la importación más alta en número de la historia. Y no es casual, porque todas las oportunidades que se han dado o que se promueven para desarrollar nuestras capacidades ecuatorianas de producción nacional de combustibles, porque no solo es refinación de combustibles, es gas natural, es eficiencia energética, es aprovechamiento de gas asociado. Todas han sido boicoteadas. Todas se boicotean y todas además están quemándose, por ejemplo, gas asociado de una manera terrible en el oriente. Recién también en Ecuavisa salió un reportaje de una subestación, la subestación Chuchufindi, que está abandonada. O sea, una subestación que le cuesta al Estado ecuatoriano 27 millones de dólares. No se conecta a Petroecuador a solo 3 kilómetros, como decían, el enchufle que está ahí, 3 kilómetros nada más, y prefieren generar con diésel. O, por ejemplo, el gas del Campo Amistad, que no sale a la licitación, y cada día que se demora esa licitación, ¿quiénes son los ganadores? Los importadores de diésel y de combustibles. Entonces, ese permanente boicot de la producción nacional, para mí tiene nombre y apellido, y son los importadores de combustibles. ¿Quiénes son los importadores de combustibles? Porque no es, pues, como dice el ministro Santos. Bueno, realmente el ministro dice, el único importador de combustibles es Petroecuador porque es un monopolio, y estoy de acuerdo. Pero en la cadena de valor de importación, desde el commodity trader hasta los buques, los barcos pequeños, el almacenamiento, el transporte interno, todos son parte de la importación de combustibles, y hay que prender como decía el señor presidente, los reflectores ahí. Si usted quiere, señor presidente de la República, Guillermo Lasso, realmente combatir la producción de millones de dólares, porque evidentemente el rubro más grande de importación que tiene el país son los combustibles. En la cifra récord que además se dio en el 2022, que creció desde el 2021 a 2022 en diésel 110% en valor numérico y 20% en valor de barriles, porque subió el precio del diésel. Esa es una gran forma de ponerle atención a temas donde se nos van muchos recursos. Y usted menciona, por ejemplo, que el manejo de estas importaciones millonarias, hablamos de 7.646 millones de dólares, está en muy pocas manos en Petroecuador. Muy pocas, o sea, 15 personas a lo mucho manejan esas decisiones. Para mencionar, por ejemplo, ¿qué cargos son los que tienen que ver directamente con el tema de la importación? ¿Comercio internacional? Comercio internacional, básicamente. Hay la gerencia, evidentemente. La gerencia, el ministerio, seguramente, Flopec, parte de todo el tema de la toma de decisiones. Porque, claro, las ofertas, hay ofertas que vienen del precio de combustible puesto en cualquier lado, y hay otras que vienen precio FOB, que es básicamente con el tema del transporte puesto en el puerto de Esmeraldas o de Guayas. Pero lo importante es que nosotros debemos entender la magnitud del tema de la importación de combustibles, y el escudo protector de los combustibles son los subsidios, porque además los subsidios generan un desincentivo bastante fuerte de que se desarrolle la producción nacional de combustibles. Le voy a dar un ejemplo que no mucha gente comprende, querido Fausto, y que es importante utilizar su medio para esto. ¿Usted utiliza gas en su casa, GLP? Claro que sí. Bueno, el tanque de gas, ¿cuánto cree usted que le cuesta al Estado ecuatoriano? El que usted compra $1.50, pero quizás paga $3 porque le llevan a su casa, le dan cargando y todo. Pero al Estado le llega a $1.50. ¿Sobre los $14? $25. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que el Estado ecuatoriano subsidia el 96%. Yo no quiero entrar a discutir si es que es válido o no los subsidios, porque yo entiendo que esas son lógicas más político-económicas. Y además es un tema de peso político, mucho peso político. Claro, pero hay dos cosas que la gente probablemente no conoce. La primera es que además el Ecuador importa el 86% de GLP, pero quema propano y butano, que es los dos productos que se requieren para producir GLP, en los mecheros del oriente ecuatoriano. Hay una planta en Chuchufindi
que capta gas, que está diseñada para 25 millones de pies cúbicos y solo produce 12 millones de pies cúbicos. No es por falta de gas, no es por falta de presupuestos, es por falta de que se conecten más pozos o más mecheros para que puedan levantar la producción. ¿Eso no le parece corrupción? Fíjese un ejemplo, Fausto. Algún funcionario de Petroecuador, cuando se le cuestionó por qué no se conectan a la subestación Chuchupín, que está ya energizada desde el 2017 y abandonada además, o sea, los empleados que operan esa subestación literalmente, digamos, solo verifican que no se dañe ningún equipo porque no le están proveyendo de electricidad a nadie. Estos señores de Petroecuador, cuando se les cuestionó, nos dice es que no tenemos presupuesto. Y puede ser verdad, pero sí tienen presupuesto para pagar 5 veces más generación a diésel dentro de sus instalaciones. Entonces, claro, yo lo que siempre digo es que el funcionario público tiene 2 grandes poderes: el poder de ejecutar y el poder de traspapelar. Y los 2 grandes poderes tienen sus beneficiarios. Entonces, demorar, por ejemplo, la licitación de Campo Amistad, no aprovechar el gas de mecheros que además se puede levantar producción de GLP, no aprovechar la conexión de la subestación Chuchupinqui. Alguien está ganando. ¿Quién gana? Los importadores de combustibles, con nombre y apellido. Y Jorge Luis, y un poco para ir cerrando, porque es importante, pero lamentablemente el tiempo es corto, de los 7.646 millones de dólares, y estamos hablando del área petrolera concretamente, también el resto de empresas públicas están manejando cerca de 9.000 millones de dólares adicionales, cuyo manejo también no necesariamente está en muy pocas manos. Por supuesto. Fíjese que en GLP, Fausto, estamos importando cerca de 1.000 millones de dólares. En GLP. En diésel, muy poca gente, por ejemplo, conoce que a mediados del año 2022 hubo una escasez mundial. Muy poca gente conoce que subió casi a $5 el galón de diésel. Ahora ya bajó un poco. Y claro, el gobierno, digamos, se lanza flores diciendo nosotros tenemos controlada la inflación, y efectivamente la tienen controlada. Pero ¿cuál es el costo de tenerla controlada a la inflación? Es básicamente porque subsidiamos los combustibles, pero alguien está pagando esos combustibles, que es el Estado ecuatoriano. Finalmente somos todos nosotros. Y alguien se beneficia afuera a través de estas intermediaciones. Bueno, ya vemos los casos de Flopec, ya vemos, por ejemplo, quienes votaron en el directorio para que cambien al gerente de Flopec. Es evidente que hay unos importadores de combustibles y hay unos protectores, no de este gobierno, sino de décadas, yo le llamo el status quo, de los importadores de combustibles. Y estos son los que terminan boicoteando todos los esfuerzos que se hacen de producción nacional de energías, de eficiencia energética y de todo esto. Al menos están ganando, porque ¿cómo se demuestra que están ganando? Porque este año, el 2022, han tenido ventas históricas. Y con esto cierro, Jorge Luis, ¿y qué tan posible es tener ejecutivos que puedan manejar adecuadamente las empresas públicas? Hemos escuchado también las complicaciones que, bueno, pues fue una declaración bastante polémica del ministro Santos en relación a que con un sueldo de $6,000 no les alcanzaba ni para los cigarrillos, pero en parte hay algo que es cierto, y es que muy poca gente quiere arriesgarse ya a este tipo de cargos, porque además sabe que una vez que terminen sus funciones va a tener a la Contraloría durante 7 años, eventualmente se enfrenta a juicios, eventualmente se enfrenta también en algunos casos a persecuciones, en otros casos pues bueno, si no ha sido manejada bien la empresa, hay algo que hay que rendir cuentas. Entonces, ¿cómo lograr conseguir ese tipo de perfiles? Pero Fausto, primero, $6,000 no es despreciable. Segundo, ¿por qué el ministro acepta entonces un salario de $4,000, $5,000 para manejar tanta responsabilidad? ¿Por qué el presidente de la República acepta un salario de $5,000 para manejar tanta responsabilidad? Es evidente que eso no es un justificativo, que puede mejorar y probablemente podemos hacer esfuerzos, por supuesto, pero no podemos decir que por esa razón se puede poner a cualquier persona.
hay una persona que, según la prensa, dice que no está calificada para ser el gerente de Petroecuador. Bueno, miren el reglamento a ver qué dice y veamos si está calificado o no. Fíjense, quiero volver a este tema, Fausto, y con esto también termino. Existe una termoeléctrica que se llama Termogas Machala, diseñada para gas. En la época de estiaje de este año, ¿sabe lo que hicieron? Están forzándola, están cambiándola para que acepte esa generación a gas, que acepte diésel importado para generar electricidad con diésel. ¿Cuánto cuesta el diésel? 70% más que el gas natural. Entonces, primero no creo que sea justificativo el tema de salarios. Segundo, estas decisiones están beneficiando enormemente a grupos importadores de combustibles. Y el presidente de la República tiene que estar súper claro de que si quiere realmente encontrar el grueso de la corrupción, porque aquí con los combustibles no solo hablamos del tema de Petroecuador, inciden a CNL, inciden a CELEC, porque tienen relación con las termoeléctricas. Entonces, si el presidente realmente quiere ir al grueso de la corrupción, como bien decían en el reportaje que usted mencionó, ahí es donde se llevan millones de dólares supuestamente por tramas de corrupción, Fausto. Lamentable, pero esperamos también que se tomen los correctivos necesarios. Sin duda hay que hurgar y mucho sobre lo que ocurre dentro de las empresas públicas. Jorge Luis Hidalgo, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Fausto. Un abrazo. Saludos a su audiencia. Gracias. Ha sido Jorge Luis Hidalgo, gerente general de Green Power International, hablando sobre el escándalo de corrupción en las que están envueltas las empresas públicas. Se ha referido en concreto a lo que ocurre alrededor de Petroecuador y Flopec, por ejemplo, respecto de la importación de combustibles. Más de 7.646 millones de dólares se fueron en 2022 solo en importación de combustibles, algo que podría hacerse en el país, pero ha sugerido que hay alguien beneficiándose de estas importaciones afuera del país. ¿Y quién será? Eso le pregunta al presidente Guillermo Lasso. Esto es Notimundo a la Carta.